Tenemos una invitada que está con nosotros porque le hemos rogado que estuviera aquí. Es una persona que ha sido subsecretaria y luego viceministra de Obras Públicas. Es la ingeniera Claudia Francesca de los Santos. ¿Por qué le pedimos a Claudia que viniera en este momento en que se está hablando de elecciones y que el ministro, que fue compañera de gabinete de él, desde el 2012 han estado trabajando en obras públicas? Se dice que estudiando cualquiera pasa y que el éxito de Gonzalo Castilla está basado, primero, en su cercanía con el presidente, segundo, en que tenía presupuesto, y tercero, en que su equipo ha respondido. Naturalmente, al final, yo no sé qué le hizo Claudia, que la castigó nombrándole, consiguiéndole un empleo ahí que tiene más problemas, bregando con transportistas y lío, me da pena. Pero yo quiero que ella diga que hay un mérito propio que no es seguridad vial, que él se ganó ese cargo. Y si no se lo ganó, que nos diga realmente si él es un becerro de oro. Muy buenos días. Sí, bueno, pues así como usted lo comenta, desde el 96 estuve en el Ministerio de Obras Públicas, en aquel momento Secretaría de Obras Públicas, donde éramos subsecretarios. Luego, pues, los ministros... Usted fue con Diandino, ¿verdad? Sí, yo comencé con Jimmy Durán. Ah, porque usted está con el PLD. Sí, yo comencé con Jimmy Durán y 5 ministros en mis años que estuve en Obras Públicas. La verdad que les puedo decir, conocí cada uno de ellos y trabajé con cada uno de ellos. ¿Y con Víctor? Con todos trabajé. Ay, Jesús, con Víctor menos tiempo. Menos tiempo. Otras misiones pues no me permitieron trabajar de lleno con él todo el tiempo que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, pero sí le puedo decir que de esos 5 ministros, el único que no era ingeniero era Gonzalo Castillo. Sin embargo, tiene una capacidad gerencial que la verdad es digna de respeto y de envidiar. Es una persona que se rodea de los que saben, porque los seres humanos no sabemos todos. Se rodea de lo que saben, pero tiene la capacidad de asignar a cada quien su labor. Es su parte gerencial en seguimiento a las actividades, y les puedo decir que un Ministerio de Obras Públicas, en la gestión de Gonzalo Castillo, el Ministerio de Obras Públicas pasó a ser otra cosa, porque era un ministerio que no únicamente tenía que asfaltar, no era un ministerio que únicamente tenía que poner señales en las vías, sino que llegó un programa de aulas, de los recintos escolares que se tenían que construir. ¿Ustedes eran los supervisores de educación? Bueno, lo que pasa es que la construcción de las escuelas está dividida en 2 instituciones, el Ministerio de Obras Públicas y la OISOE, teniendo el Ministerio de Obras Públicas el mayor porcentaje. Pero un momentico, Claudia, ¿cómo debería de ser? Bueno, mira... Obras Públicas debe hacer todas las construcciones del Estado y la supervisora solamente supervisar. Como lo establece la ley, es que el Ministerio de Obras Públicas es responsable de todas las construcciones del país, absolutamente todas. Recuerden que la OISOE fue una institución que creó el presidente Joaquín Balaguer. Y no es un organismo regulador de las construcciones, no de construir, sino de regular. No, ambas cosas. Todavía en el Ministerio de Obras Públicas no ha habido una separación de que, como pasó en Salud Pública, que regula uno y que se encarga de los hospitales otros. Sí. Obras Públicas se mantiene como regulador de lo que es la norma constructiva, pero también como constructor. Y la OISOE fue una institución que creó el presidente Joaquín Balaguer porque quería tener sus ojos más cercanos a lo que eran las obras, para supervisarlas. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Esa era su función, pero luego se fue cambiando. Y como les decía, con este proyecto de escuelas, donde la meta eran 28,000 aulas, había que tener capacidades para manejar proyectos como este, pero también estuvo lo que era la parte en sus inicios de Ciudad Juan Bosch, apoyar en la búsqueda de los solares de esas escuelas. Pero la asignación de esas aulas no la daban ustedes, ¿verdad? Solamente la construían. Sí, recuerda que era un sorteo. Todas las escuelas fueron por sorteo. Y también el Ministerio de Obras Públicas junto al Ministerio de la Presidencia participó. Por eso es que digo que el Ministerio de Obras Públicas a partir del 2012
necesitaba realmente pues personas con experiencia de gerencia para poder manejar todas las responsabilidades que se le estaban asignando. Y bueno, los resultados ahí están. El Ministerio de Obras Públicas pues es hoy en día un ministerio con grandes capacidades, con un personal muy amplio de mucho nivel, porque también hay técnicos de alto nivel en el Ministerio de Obras Públicas. Y somos servicios, no solamente somos obras, sino servicios. ¿Eso alteró mucho el presupuesto de ustedes? No lo alteró, porque al final si tú fueras una institución de únicamente servicios, tu presupuesto fuera menor, porque realmente las obras son las que tienen los mayores presupuestos. Recuerden que Obras Públicas es la responsable de asfaltar el país en su totalidad y de dar mantenimiento a vías importantes como lo es la autopista Duarte y demás. Cuando yo digo aquí que OISOE tiene un presupuesto más alto que Obras Públicas, porque alguien me dice, ¿y la fiducia? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que pasa es que RD Vial es un fideicomiso que creó el ministro Gonzalo Castillo ante la necesidad de muchas obras y una institución que tenía pocos recursos. Ustedes saben que los fideicomisos son unas estructuras financieras que permiten, pues, a través de, por ejemplo, el fideicomiso RD Vial, quien lo soporta son los peajes. Los fideicomisos necesitan una entrada de recursos para poderte financiar otras obras, y de ahí ustedes ven Circunvalación Romana, la Autovía del Este y todos esos grandes proyectos que construyó el ministro Gonzalo Castillo fue con el apoyo de este fideicomiso RD Vial, pero además el programa de vigilancia en las carreteras también se maneja por el fideicomiso, porque el Ministerio de Obras Públicas con su presupuesto no hubiera podido. Bien, Claudia, ¿qué travesura hiciste? Que en vez de mandarte a poner asfalto, te mandaron a Intran a bregar con chofer y con sindicatos. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasó fue que nosotros desde el 2012, bueno, 2 años antes del 2012, pues habíamos trabajado en todo lo que era el plan de gobierno del presidente Danilo Medina. Y dentro de ese plan habían varias cosas bajo mi responsabilidad. Tenía que ver con vivienda, escuelas y lo que era el tránsito y el transporte de la ciudad. Salió viviendas, que fue Proyecto Ciudad Juan Bosch, salieron escuelas, que fue el programa de escuelas, y quedaba pendiente lo que era el tránsito y el transporte. Entonces, 2 años antes de la aprobación de la Ley 6317, pues comenzamos a trabajar este tema. Una comisión que por Obras Públicas quien estaba era Claudia Francesca, porque lo conocía desde años anteriores. Y bueno, fuimos avanzando en todo ese proceso, creamos el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, se aprobó la ley y bueno, al parecer la candidata era Claudia Francesca. Bien. Ingeniera, aprovechando, aunque usted viene a hablar como vocera del candidato Gonzalo Castillo, pero ¿usted no cree que sería conveniente una amnistía para los choferes, las personas en sentido general que han sido perjudicados algunas veces con multas de tránsito inadecuadas, falsas, y así el que viole la ley ahora en adelante, bueno, pues entonces que pague? Ante la situación que se creó hace unos días cuando Impuestos Internos y Procuraduría General de la República establecieron que había que pagar las multas para poder renovar el marbete, hicimos algunas observaciones como institución, aunque no es parte de nuestra responsabilidad, pero al final es nuestro sector el que más se afecta. Todas las medidas que establecemos, por lo menos desde el Intran, fíjense que avisamos a la ciudadanía con tiempo y hacemos ensayos. Por ejemplo, con los alcoholímetros, ustedes vieron una campaña amplia de casi 3 meses y luego hemos implementado pues estas revisiones en las vías con los agentes de DGCET y no se está cobrando multa todavía para que la ciudadanía conozca esto y aprenda. Eso mismo debe pasar. Sí sabemos que hay informaciones erradas, o sea, personas que iban allá y nos decían, ingeniera, yo tengo una multa por un casco y yo nunca he conducido un motor. Entonces, realmente estos procesos tienen que hacerse, anunciarse, pedirle a la ciudadanía pues que revise cuál es su estatus, porque muchas personas se dieron cuenta porque tenían que renovar el marbete, a pesar de que Procuraduría, DGCET e Intran tienen 2 años diciéndole a la ciudadanía, miren, ya lo pueden hacer en línea, pueden revisar, pero los dominicanos como que tenemos una costumbre de dejar todo para el final. Y como este es un proceso que lo necesitas para que tu vehículo esté en las vías y existe una discrepancia con el tema de las multas, pues se tomó la decisión de que
sería como dar un año más. No en este proceso de adquisición del marbete, lo vas a poder adquirir sin tener que haber pagado la multa, pero sí las personas deben revisar su estatus, porque ¿qué pasa? La amnistía no es una potestad del Procurador General de la República, ni siquiera del presidente, esto tiene que ir al Congreso. Entonces, pero la ley que da a los tribunales de tránsito, si usted tiene una serie de multas que usted no las reconoce, usted puede ir al tribunal de tránsito y decir, no reconozco estas multas, y a través de la justicia, que es lo que establece la ley, pues su problema será resuelto. Y muchas personas lo habían hecho ya en el proceso, pero realmente se creó un cuello de botella. La observación es que la ciudadanía que revise su estatus, es muy fácil de revisarlo, puede hacer desde su casa, y cualquier situación pues proceder con las herramientas que la ley le da. Claudia, ahí están llamando Qué bonito gente de influencia, preguntando que si en Intran hay suficiente poder para decidir y resolver el problema de las chatarras en la capital. Con relación... ¿Qué solución hay que no sea electoral, en que le den a un sindicato unas exoneraciones, unos carros, el Banco de Reserva financiado? Que si hay una solución definitiva para el carro de concho, que es la chatarra. La ley da varias herramientas, pero una de ellas es la inspección técnica vehicular. Es un proceso, nuestra famosa revista, nada que ver con el programa, sino aquello que conocíamos como la revista, que al final que la venden en cualquier parte. Que al final la vendían en cualquier lugar, y bueno, el ministro Gonzalo Castillo fue el que detuvo ese proceso, porque al final lo que era una fuente de corrupción muy grande en todas las esquinas del país. Entonces el ministro Gonzalo Castillo pues eliminó el tema de la revista hasta tanto tuviéramos una ley que nos permitiera hacer un proceso más profundo. Entonces, la ley dice que hay que hacer la inspección técnica vehicular en centros de inspección técnica vehicular, donde el vehículo es revisado no únicamente por el ojo humano, sino también por una serie de equipos que miden las capacidades de cada vehículo y establece si el vehículo tiene las condiciones para estar en las vías. No es que el vehículo sea nuevo. Acabamos de venir de Costa Rica, que ya tiene 20 años que implementó su inspección técnica vehicular, y usted ve vehículos viejos en la calle, pero en buenas condiciones. Entonces, al final, no es un tema de que el vehículo sea nuevo o viejo. Y con el tema de la chatarrización, ya tenemos censados todos los vehículos que deben ser chatarrizados. ¿Y marcados? Sí, ya están todos censados. En estos 2 años hicimos ese proceso. Está acordado. ¿Y los padres de familia qué ustedes van a hacer con ellos? Está acordado con los sindicatos cuáles son los que se chatarrizan y reconocidos por ellos, porque es un levantamiento que se hace junto con ellos. Y está incluso establecido dónde se van a chatarrizar los vehículos. ¿Qué nos falta? Pues suplir de esos autobuses que sustituyen esos vehículos en los que tenemos la inspección técnica vehicular. Por primera vez, el Estado no va a ser ni garante ni va a dar los recursos para que se adquieran los autobuses. ¿El canódromo de ustedes? El canódromo lo tiene la DGCET como un depósito de chatarra. Vehículos, de chatarra no, de todos los vehículos que... ¿Usted ha hecho un estudio del por qué la gente no va a reclamar su vehículo? Bueno, mire, la semana que viene vamos a hacer una publicación donde vamos a publicar todos los vehículos que están no únicamente en el canódromo, sino en los diferentes centros que tiene la DGCET, y se le da un plazo, la ley establece un plazo de 90 días para que las personas vayan a reclamar su vehículo. En los que no los reclamen en este periodo, pues estos vehículos pasan a ser chatarrizados o a ser ¿A bienes nacionales o a otro destino? Bueno, hay una coordinación con bienes nacionales porque al final no son bienes del Estado. Sí. Estos vehículos no son del Estado, sino que tienen sus propietarios particulares que por alguna razón pues han decidido dejarlo. No lo van ahí. a buscar. No lo van a buscar. Tenemos vehículos con 10 y 12 años depositados ahí que nadie va a buscar. Da más trabajo conseguirlo que dejarlo botado. Hay diferentes. Lo mismo pasa con las multas. Eso de las multas tiene más de 5 años que se está ejecutando en este país metódicamente como un mecanismo recaudatorio. Y uno recibe el expediente y uno dice, y voy a perder mi tiempo discutiendo por 3,000 pesos. Ahí paga los 3,000 pesos y ya se acabó. Sí, pero es un mecanismo de recaudación perverso. No, pero vamos a ser justos. El tema de las multas sí hace muchos años, no en esta gestión ni en la gestión anterior, ni siquiera pensaba el Intran existir. Sí hubieron situaciones. Por eso es que le insistimos a la ciudadanía con el tema de los tribunales de tránsito.
La Procuraduría ya antes solo tenían 2, ya hay 18 y ha triplicado el personal para atender esto. O sea, es una parte que la ley establece que debe hacerse a través de la Procuraduría y por eso es que ni la DGCET ni el Intran tenemos potestad sobre ese tema. En el caso de, ¿qué cantidad de vehículos hay censados ya y cuántos carros se retirarían por cada autobús de cada cantidad de pasajeros? Le voy a poner un ejemplo. Cada autobús representaría 9 vehículos de concho. Recordemos que 9 carros de concho menos circulando. 9 carros de concho menos circulando. Ahí también tenemos que observar que hay sindicatos que no todos sus vehículos son viejos, son chatarras. Pero les voy a poner un ejemplo. Núñez de Cáceres. En la Núñez de Cáceres habría que chatarrizar 106 carros de concho que realmente están en condiciones de que ya no están aptos para estar en las vías, para introducir 31 autobuses. En esos procesos estamos con los diferentes grupos. Estos grupos... Esos son los norte-sur, ¿verdad? Los norte-sur, sí. porque hay que tenemos el metro, este-oeste, y el norte-sur hay que reforzar. Sí. Una preguntita ahí. En la gestión de Intran, vamos a suponer que usted vaya a terminar en 1 o 2 años. ¿Qué te gustaría completar en tu paso por ahí? Ya que fuiste la que creó eso. Sí, mira, realmente lo más importante para nosotros sería poder establecer varios corredores con los operadores privados, no únicamente OMSA, porque OMSA es la herramienta que tiene el Estado, pero lo que se estipula, lo que debería ser es que sean operadores privados los que estén en los diferentes corredores. Y la verdad Cuando tú hablas de privado, tú me hablas de Juan Ubiere. Bueno, lo que pasa es que recuerden que Juan Ubiere es una federación. federación. Cosas, sí. Él no es un sindicato, nosotros trabajamos con los sindicatos. ¿Él no es un sindicato? No, él es una federación que agrupa un grupo de sindicatos. Y Antonio Marte también es federación. Y Antonio Marte también es federación. Por eso es que nosotros hablamos de los sindicatos. ¿Federación o confederación? Ellos, las dos cosas. Hay federaciones y hay confederaciones. Pero ellos no tuvieron que convertirse en compañías como parte de los requisitos del Intran para los sindicatos aliados. Porque es que ellos es como una institución que agrupa una serie de socios. Esos socios son los que tienen que convertirse en compañías. Esos son los que trabajan con nosotros con Intran. Entonces es una ley bastante inteligente porque va como dándole un cambio a todo el sector. Se decía que para mejorar la seguridad y para la trazabilidad de posibles acciones delincuenciales, que iba a volver la placa delantera y la trasera. Y yo digo, bueno, han dejado pasar 2 oportunidades porque eso se hace, lo bueno sería hacerlo con la renovación del marbete, ya que chapas nuevas, delante y detrás, que el policía no sepa quién es que va en el carro hasta que después que el carro va lejos. La ley 6317 establece que los vehículos deben tener las 2 placas. Hemos estado trabajando con la DGI porque es la responsable de que esto sea una realidad y la verdad que pensábamos que para este periodo ya íbamos a tener las 2 placas, una delante y una detrás del vehículo, básicamente por temas de seguridad, pero no únicamente por seguridad. Por ejemplo, el sistema 911 ya tiene las cámaras para leer las placas con cierta tecnología, porque la que tenemos ahora no cumple con estos requisitos. Tiene para leer las placas que cumplan con ciertos requisitos. También en las estaciones de peajes están listas para las placas delante y detrás, pero también las cámaras de semáforos que nosotros estamos colocando están listas. Lo único que nos faltan ahora son las placas y por eso insistimos a DGI que si no se pudo este año, pues que el año próximo... Porque le ponían la contravención al carro, no al chofer, ¿verdad? Así es. Es El otra que cosa. se escapaba, cogían la placa y le ponían... Y la idea es poder implementar... Y todo eso que dicen, yo no me paro, van a encontrar una contravención. Así es. El sistema de contravenciones a través de la cámara te facilita que la gente pueda dedicarse a otros temas que no sea únicamente poner las contravenciones y pues hay una prueba palpable a la ciudadanía de que sí cometió la infracción. Pero para esto necesitamos las placas delante y detrás y con las tecnologías que se establecen para que las cámaras la puedan leer más fácilmente. Francesca, volviendo a Gonzalo Castillo, me gustaría saber qué planes y qué piensa Gonzalo Castillo de la mujer dominicana. Bueno, ella no es del programa del gobierno. Ella está como No, ella vocera. lo que es viceministra que sí, pero Vocera puedo de dar... Gonzalo Castillo. Ah, pero a lo mejor tú Pero sabes pudiera más que dar él. un testimonio. La Claro. verdad es que la mujer tiene mucha oportunidad con Gonzalo Castillo. Pero no puede poner asfalto porque le caen arriba.
Hay algunas poniendo Eso está asfalto. reservado a personas de Medio Oriente. No, pero hay varias mujeres que tienen planta de asfalto. Yo conozco dos y dos leonas. Sí. Dos leonas. Entonces, y que- realmente es quien que le hay dio la que hacer- oportunidad fue Gonzalo Castillo. Hay que ser un león para meterse en ese negocio. Sí, realmente hay que serlo. Díganmelo a mí cuando Fenatrado Camiones quiere ser el que transporte el asfalto de una planta Ay, Dios, X. también. Y tenemos nosotros Desde la que cárcel. intervenir. No, porque tenemos a Ricardo de los Santos, que pasa. Ah, Fenatrado ya. Aquí. Ya esa gestión cambió. Pero sí, hay mucha oportunidad. Si usted ve en los diferentes programas, por ejemplo, el programa de construcción de escuelas, está dirigido casi 100% por mujeres, porque definitivamente la mujer se identifica mucho con el tema de educación y hay temas que la mujer es la que es más fuerte. Sí, y pero se hay que, dedica más. hay que reconocer que como que la mujer en el PLD tiene un tope. Tú ves la justicia entera, mujeres, los bancos todos mujeres, pero las escuelas, las maestras, los médicos, doctor, pero cuando llega a cierto nivel como que la mujer le ponen un pie en la cabeza. Necesitamos de personas como Gonzalo Castillo para que eso cambie un poco. El problema es que Gonzalo, si no es bonita, no la pone. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Él tiene un equipo bastante amplio. Joven, edad media y mucha experiencia ¿Qué por cuota le da cierta él a edad. las más ordinarias? ¿Perdón? ¿Qué Sí, cuota le da. a las más ordinarias? Sí, le dan a las ordinarias. Hay muchas mujeres valiosas. Eso No, es la una verdad, broma. no. Es una broma. No sean injustos, la verdad. No, es que el problema eso de la belleza es relativo, porque yo nunca he visto un hombre tan feo que tenga una hija tan bonita. Claudio de los Santos. Sí, eso es un fenómeno rarísimo. Entonces salió la mamá. eso. Ah, debe ser. Ingeniera, Sí. mire, Sí. el ingeniero Cuello siempre ha planteado de la necesidad de que se saquen por lo menos todos esos camiones que destruyen las calles de la capital y ha propuesto la especie de una barcaza que traslade carga entre De los Jaina a muelles. Boca Chica. Entre los muelles. Mire, el tema de la carga de estos vehículos realmente afecta considerablemente nuestras carreteras. Las carreteras están diseñadas para un peso específico y para velocidades específicas. Bueno, la Máximo Gómez ya es un cocodrilo. Sí, y para velocidades específicas. Está establecido dónde pueden transitar vehículos de carga y dónde no. ¿Qué pasa? Una de las soluciones para este tema es la circunvalación de Santo Domingo. Tenemos que sacar todos estos vehículos de carga de la ciudad. Una de las razones por qué la Máximo Gómez se ha utilizado de desvío es por las altas velocidades que desarrollan en la 30 de mayo, en el malecón, siendo esta vía, debe ser esta vía para más turística, más amigable con las personas. Entonces, la circunvalación de Santo Domingo, lo que ha establecido el Ministerio de Obras Públicas es que estará lista para el mes de febrero. Y créame que todos la estamos esperando con ansia porque se convierte en esa vía que te une los puertos, Jaina y el Caucedo de Boca Chica, te une esos puertos sin tener que utilizar las vías de la ciudad. Sí, pero mira, la circunvalación, la barcaza que José sugiere, y algo que uno no se explica, cómo no se tomó una medida provisional de que a los vehículos pesados se le ponga un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana, que eso descarga mucho. Sin embargo, nunca se ha pensado en el horario. Se le puede decir, mire, usted va a manejar una patana, pero de 10 a 5 y ya. Una solicitud de los empresarios siempre había sido que el horario de los puertos se extendiera, pero incluyendo a aduanas, a la Dirección General de Aduanas, porque no hacíamos nada con el puerto abierto y aduanas no estuviera dando el servicio. Pues aduana, hace unos meses, el señor presidente Danilo Medina estableció que el horario fuera hasta las 10 de la noche, para que la carga pudiera moverse en horas fuera de lo que eran los horarios laborales normales. Hay muchas coordinaciones que hacer para que la carga se pueda mover en las madrugadas y esto va desde un tema de seguridad en todas las carreteras del país, porque recuerden que estas cargas se mueven no únicamente a Santo Domingo, sino que salen a todo el país a moverse en carreteras que no todas son principales, donde tenemos el servicio de la Comipol, de las brigadas de seguridad. Entonces, es un tema que se ha estado viendo con el empresariado de la República Dominicana,
porque tenemos que buscarle una salida. Y en muchos países esto es lo que hacen, manejar la carga en la madrugada. ¿Y cómo ustedes se hacen con esas áreas en que son comunes a los ayuntamientos? Por ejemplo, la París con Duarte, la Duarte hasta el mercado, la Isabel Aguiar con Las Palmas, donde eso es un mercado de fruta. ¿Dónde funciona Intran y dónde los ayuntamientos que tienen la decisión? Intran y DGC tienen que ver con todo lo que tenga que ver con tránsito, con la parte vial, con tránsito y transporte. En ese caso, las alcaldías tienen mucho que ver con el espacio público y la organización del entorno. Entonces, lo que hemos hecho con diferentes alcaldías que ya hemos trabajado es la combinación de nosotros establecer, hacerle los estudios de hasta los cambios viales que deben ocurrir y la alcaldía aprobar en su sala capitular pues todas las medidas que tengan que ver con el cambio de direcciones. Recuerden que esto es responsabilidad de las alcaldías y con los espacios públicos. Es una pena que una participación que era política se convirtiera en una conversación del tanto. Yo creo que Claudia después hará 15 o 20 programas más. Perdón. No estaba preparado para su presencia hoy aquí, muy agradable, pero tengo una pregunta. Hace días salió un corredor nuevo, Máximo Gómez le llaman, que va de Mamatingó a la feria, en la misma ruta del metro. ¿Por qué hay que pasarle por arriba al metro? No, lo que pasa es que tuvimos que reforzar el metro. El metro ha sido un proyecto tan exitoso que hemos tenido que establecer medidas para de alguna manera no competir con el metro, sino aquella cantidad de personas, esa demanda tan amplia que está requiriendo suplirla. Y se estableció este corredor Máximo Gómez para también dar el servicio a la ciudadanía. OMSA le ha llamado el corredor de las mujeres, la mayoría de las conductoras son mujeres, y la verdad que al final del día, cuando usted revisa el autobús que es manejado por un hombre y el que es manejado por una mujer, se nota, la diferencia es clara, más organización incluso hasta en el cierre de su turno. Pero no es que compitamos con Metro, es que estamos apoyando a Metro. Entonces, ¿eso no se arregla con más vagones? Sí, se pidieron los más vagones, pero recuerden que cuando usted pide un vagón, se comienza a fabricar. Y hay una cola de pedidos a nivel mundial, porque recuerden que en el mundo hay 2 compañías que construyen estos vagones. Se resuelve con más frecuencia también. Sí, pero al final la frecuencia de metro es bastante alta, es muy alta. Son unos 3 minutos en ese corredor por tren que llega. Pero sí con el aumento de vagones que ya están pedidos, y tengo entendido que llegan a finales de este año, a principios del próximo año, pues se resuelve ese tema de esa gran demanda que existe. Incluso ya es necesario ampliar las estaciones en la Máximo Gómez porque no están dando abasto. Claudia, algunas cosas nos enseña José Israel. Una es en que cuando murió Trujillo, Balaguer mandó a el ingeniero Hernández, el arquitecto Hernández, a ver otros países y otra forma en que el tránsito funcionaba. Y comenzó de una vez en el 66 a trabajar en ese sentido con la Bolívar, con la Sarasota, etcétera. Otra cosa que nos enseña el ingeniero Cuello es que, por ejemplo, en México, tú no sabes que debajo del Zócalo hay uno de los parqueos más grandes del mundo. Así es. Y aquí están discutiendo en los Alcarrizos por una terminal y en los Tres Ojos por otro. ¿Qué posibilidad? Otra cosa que dice José, de que en obras públicas reposan todos los estudios habidos y por haber guardados ahí. ¿Qué posibilidad hay de que donde esté el Centro Olímpico, frente al Banco Popular, a Viamar, a un hueco que hicieron ahí donde estaba la Atlántica, qué posibilidad hay de que se haga una gran Central Station como en Estados Unidos y de ahí salga todo de abajo? ¿El precio o que no existe el proyecto? En ingeniería todo es posible. Ese no es un proyecto que existe, es como dice el ingeniero Cuello, todos los estudios están hechos en el Ministerio de Obras Públicas, porque incluso Metro responde a un estudio que dejó el presidente Joaquín Balaguer, que hizo en su momento el Banco Interamericano de Desarrollo, y en base a eso se creó el metro y todo lo demás. Claro, cambiaron los corredores porque la ciudad cambió, ya el que era prioridad en ese momento pasó a ser, ya no era prioridad cuando se construyó, pero sí, todo se ha hecho y todo existe, y sí buscamos la forma de asesorarnos y de visitar países para ver las experiencias, porque aunque República Dominicana ha llegado último en el tema de tránsito y transporte, somos los más atrasados de toda Latinoamérica en este tema,
nos da una ventaja. Vamos a aprender de las experiencias, de las malas experiencias que tuvieron los otros implementando y vamos a tomar las buenas experiencias. Por eso podemos decir que en 2 años hemos sabido a dónde ir en cada caso. Lo de los parqueos es posible y lo que tenemos en México es una zona colonial, teniendo México un suelo mucho más difícil que el nuestro. Todo es posible, incluso el Ministerio de Turismo tiene en toda la plaza donde está la Plaza España, tiene diseñado un parqueo soterrado, que lo hemos visto muy simple. Eso es un disparate. Pero es muy simple. Los parqueos de la zona colonial tienen que ser alrededor de la muralla. Sí, pero este Y quedaría... definir la entrada, el acceso y a la vez los parqueos. Sí, la entrada Lo sería... otro es inventar. La entrada sería justo por la avenida del Puerto, o sea, fuera de la muralla, por la avenida del Puerto en esa zona y tomaría... Está bárbaro. La plaza se queda igual y el parqueo se desarrollaría en la parte inferior. Antes de que te vayas, dicen que los oídos tuyos del director de la MED y de los funcionarios del gobierno que tienen franqueadores deben estar estallando porque le echan la culpa del tapón al exceso de vehículos, al crecimiento económico, a Intran, a los franqueadores de los funcionarios. Realmente, siendo justo, darle su porcentaje de cada uno de esos problemas. Le voy a dar un porcentaje. Nosotros tenemos, voy a dar un solo ejemplo. Nosotros tenemos en el país anualmente 3 ferias de vehículos que cada una inserta al parque vehicular 3.000 vehículos nuevos. Cada feria. Cada feria. ¿Y son cuántas? Y son 3. Hasta el momento son 3. Ay, ¿cuál? No sale ni un solo vehículo del parque vehicular. O sea, entramos los nuevos. Y no sale la chatarra. Entramos los que vienen usados y no sale ningún vehículo. Entonces, ¿cómo se establece a nivel mundial que se diseñan las vías y se diseñan las ciudades? Primero tomando en cuenta el peatón, luego el transporte colectivo de pasajeros y por último, el vehículo privado. Pero para nosotros llegar a eso tenemos que dar aceras y vías que sean aptas para que los peatones la puedan usar sin ningún problema, un transporte colectivo eficiente y luego hablar de comenzar a retirar estos vehículos. Y no los retiraríamos nosotros, sino que las personas tendrían un transporte público tan eficiente que de vez en cuando dejarían su vehículo en casa para transportarse. Se está dando ya con metro. En metro, en las estaciones de metro, estamos creando parqueos y muchas personas ya, incluso rectores de universidades, van en su vehículo, se mueven en su metro, llegan y luego regresan a casa desde la estación de metro a su vehículo. Y eso vehículo. está funcionando, hay gente que no se... Hay personas que lo están haciendo. No le roban el carro. Hay personas que lo están haciendo, y no, porque cada uno de esos parqueos garantizamos la seguridad en el parqueo. No son parqueos, cualquier parqueo, sino que se estableciendo cuáles son. Por ejemplo, muchas personas que viven en Villamella dejan su parqueo en Mamatingó. Ahí nosotros tenemos la Escuela de Educación Vial y utilizan esos parqueos que son bastante amplios y se pasan todo el día en metro y luego regresan a su hogar en su vehículo. Claudia, gracias. Pero dame dos cositas. Dos cositas para los desamparados. Las deudas impagadas de la administración pública en general, a los ingenieros, a los contratistas, que de manera criminal le liquidan todo su trabajo de una vida en un solo contrato, que no le pagan nunca. Lo hacen los ayuntamientos, lo hace Obras Públicas, lo hace la OISOE, lo hace todo el que tiene que pagarles. Y en segundo lugar, el problema de las jubilaciones. ¿De las qué, perdón? De las jubilaciones. El otro día escuché al candidato decir que si él tiene la oportunidad de presidir el país, va a actualizar las pensiones de la cantidad de empleados que se han ido quedando enchivados en las distintas funciones. Eso es muy dramático. Hay gente que tiene 50 años en obras públicas y gana 24,000 pesos. Es una monstruosidad. Hay dos temas importantes y quién mejor que Gonzalo Castillo, que lo ha vivido en carne propia. Porque yo que estuve también tantos años en obras públicas, realmente usted ver tantas personas todavía con unos sueldos que no son los más justos, que tienen mucho que ver con el sueldo mínimo, pero qué mejor persona que el ministro Gonzalo Castillo, nuestro candidato, para ver esta situación, porque la conoce en carne viva
y muchas veces vi la impotencia que se sentía ante esta situación. Recuerden que no somos un país rico, o sea, la República Dominicana no es un país rico, uno quisiera hacer mucho más, parecería lo contrario. Pero hay limitaciones desde el Estado, hay muchos controles y la verdad que muchas veces se quisiera ayudar más de lo que se puede. Bien. Claudia Francesca de los Santos, gracias. Y ven todos los días y a veces 2 veces al día. Gracias. Trataré. Gracias a ustedes.